sentimiento para mi querido Potosí. Adentro, tierra noble y generosa, hospitalaria y gentil, casona de mis mayores, ay, mi querido Potosí. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Mi Querido Potosí. En esta oportunidad vamos a hablar de algo bastante relevante para los potosinos y también a nivel nacional, porque ¿quién no ha escuchado de los famosos panchos? Al decir esto, seguramente ustedes ya deben estar diciendo, sí, ya sabemos de quién se trata. Nos encontramos en la iglesia de San Francisco. Vamos a estar hablando en esta emisión de quién fue San Antonio, quiénes son los panchos y también, por supuesto, de San Francisco. Nos encontramos en templos, como ya lo mencionaba, de la iglesia de San Francisco. Y a mi lado se encuentra el Padre Octavio. ¿Cómo está, Padre? Muchas gracias por abrirnos la casa de su iglesia, la casa de, las puertas del establecimiento San Francisco y también del museo. Pues a ustedes muchísimas gracias por darnos esta cobertura para poder un poquito dar a conocer y quizás decir lo que ya saben los potosinos, porque el templo de San Francisco es una referencia cultural, artística, no tiene un museo y demás, es muy conocido a nivel de todo Potosí, y sobre todo porque a sus interiores resguarda precisamente la imagen del Señor de la Veracruz, ¿no? Alrededor de él existen cofradías, existen fieles comprometidos y existen también devotos, incluso no solamente de Potosí, incluso del interior del país, ¿no? Y evidentemente contigua al convento San Francisco está también el colegio franciscano, ¿no? Que tiene también sus años de vida, su prestigio ganado en la ciudad de Potosí. Y como decías, que los panchos, ¿no? Y evidentemente ese nombre viene del hecho de la condición de ser miembro del franciscano, del colegio franciscano. Por eso, simplemente como a Francisco, a los franciscos se les dice como apodo panchos, entonces de ahí viene precisamente el nombre, ¿no? Al franciscano se le dice también panchos, y por eso muchos de nuestros estudiantes se sienten muy orgullosos, y especialmente los más pequeños están con eso de panchos, 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 y lo dicen con orgullo. Eso es importante destacar, de cómo desde pequeños los estudiantes se van más o menos configurando, se van familiarizándose con el espíritu franciscano, con lo que imparte precisamente el colegio, los valores especialmente franciscanos, cristiano-católicos. Ahí está un poquito nada más de todo lo que vamos a conocer de la iglesia San Francisco, del convento San Francisco y, por supuesto, de la unidad educativa franciscano. Acompáñenme, que tenemos mucho más aquí en nuestro querido Potosí. Un 6 de enero de 1909 fue la fundación de uno de los colegios más representativos de la Villa Imperial. Desde su creación son 109 años que el Colegio Católico Particular Franciscano viene marcando hito en la educación boliviana, ya que por sus aulas pasaron ilustres maestros y alumnos que elevaron su prestigio. Cada 13 de julio festejan un aniversario más en honor al día de la muerte de San Antonio de Padua, patrono de los niños. Un santo franciscano que era natural de Portugal, pero murió en Italia, y por eso se le llama, porque murió en Italia, se le llama en Padua precisamente. Tiene un santuario enorme allá, donde asisten todos los peregrinos de todo el mundo, ¿no? En honor a él. Y San Antonio era uno de los primeros teólogos de la orden franciscana, ¿no? Por eso en alguna ocasión San Francisco, cuando lo conoció, él era muy docto, muy instruido, una persona muy culta, ¿no? Llena de doctrina, que podía decir o podía incluso reescribir la Biblia porque tenía una memoria impresionante,
¿no? Y San Francisco, enterándose de sus cualidades, por ejemplo, en una ocasión le dijo, en una carta que le escribe a San Antonio, y le dice: me agrada que enseñes la sagrada teología a los hermanos, con tal de que no apagues el espíritu de oración y devoción. Ese es para nosotros un pilar fundamental para impartir los valores, especialmente en los estudiantes. Por eso se destaca el colegio, porque imparte valores cristianos, católicos y franciscanos, y que fue fundado el año 1909, ¿no? Es un colegio que tiene más de 100 años. Este año evidentemente hemos cumplido 109 años. Tiene una trayectoria muy importante. Muchos de nuestros hermanos franciscanos han pasado por este colegio, ¿no? Y la fecha de aniversario es el 13 de junio, ¿no? En memoria a San Antonio de Padua, ¿no? Ese es el día de nuestra fiesta. Es el día que precisamente tanto los ex franciscanos o los estudiantes que han estudiado acá, los profesionales que están en el exterior, en el interior del país, en otras ciudades, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y demás, todos vienen a festejar precisamente esa fecha junto con los que estamos en el colegio actualmente. Además de conocer las aulas del colegio, pudimos apreciar el Museo de San Antonio, que a su vez es la casa de los 3 únicos franciscanos que se encuentran actualmente en la orden sacerdotal. Se muestran los pasajes cruciales de la vida de San Francisco, ¿no? Por eso para nosotros también es útil como para hacer una catequesis acerca de la vida de San Francisco, acerca del carisma propiamente franciscano, ¿no? Eso es lo que andamos haciendo. Pues todo el recorrido del museo es esto, después se entra al templo y ahí también están las criptas, ¿no? Y además de eso se sube también al campanario, ¿no? Tiene un mirador espectacular arriba, ¿no? Desde donde se ve la ciudad de Potosí. La iglesia de San Francisco se convirtió en uno de los lugares preferidos de los potosinos al momento de escuchar la palabra de Dios, pero también se convirtió en uno de los lugares más visitados por turistas, y no solo por su historia, también por su infraestructura, ya que la torre de esta iglesia es uno de los monumentos más altos de la ciudad y que domina sobre el casco histórico. Inicialmente este convento, en realidad este templo está dedicado a San Antonio. El convento se llama Convento San Antonio, pero con el correr del tiempo se ha adquirido la costumbre, sea por difusión o por otros medios, se ha adquirido o ha venido adquiriendo el nombre de San Francisco, y por eso en Potosí es más conocido la iglesia San Francisco o el convento San Francisco. Y todo el mundo cuando pregunta, o cuando uno viene por primera vez a Potosí y pregunta por San Francisco, todo el mundo sabe dónde es San Francisco, pero en realidad no se sabe cuál es el convento San Antonio, lo que en realidad debería ser el nombre auténtico, Convento San Antonio, ¿no? En nuestro querido Potosí conocimos más acerca del colegio, el museo y la iglesia de San Antonio de Padua, más conocido como San Francisco, por pertenecer a la orden de los franciscanos. Mi querido Potosí,